lección 25. De este tomo 11, con esta unidad 4 estamos cerrando las cartas a los tesalonicenses. El tema para esta lección es vencer las maquinaciones de Satanás. Y a pesar de que se oye una amenaza, hay aseguranza y esperanza, porque gracias a Cristo los creyentes podemos discernir el mal y vencerlo. El versículo clave está en Lucas capítulo 21, el verso 8. Y dice, él entonces dijo, refiriéndose aquí a Jesús, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Esta advertencia, este aviso que nos deja Jesús sigue siendo pertinente, sigue siendo válido en este día, mucho más en estos tiempos que estamos viviendo. Y en estas epístolas a los tesalonicenses vemos también la advertencia que le hace Pablo a la iglesia, a los creyentes en Tesalónica, como también a la iglesia de hoy en día. Es interesante ver que es aquí en esta epístola a los tesalonicenses donde este tema del tiempo final es más tratado. Además de Apocalipsis y las profecías de Daniel, es donde encontramos este tema que toca el apóstol Pablo en cuanto a una buena explicación de lo que ha de suceder en estos tiempos finales y las enseñanzas sobre los tiempos del fin. Pablo comenzó ahora su segunda epístola, dirigida a esta iglesia con una mención acerca de la persecución lanzada en contra de los tesalonicenses. Los de Tesalónica no eran los únicos creyentes que eran perseguidos. Pero en este caso en especial, el apóstol Pablo hace un énfasis más porque se había levantado una persecución aún más severa para estos cristianos. Y los que saben más la historia, como les mencioné la semana pasada, el emperador Nerón había acusado para distraer la atención de él, porque él fue el culpable de haber causado ese incendio en Roma. Y para así tomar venganza y distraer la atención hacia él, culpó a los cristianos, por lo cual entonces ahora la persecución contra ellos había aumentado aún más. Y en cuanto a este tema acerca de la segunda venida del Señor, también llegaron a concluir porque comenzaron a haber enseñanzas erróneas a circular dentro de la iglesia, donde habían enseñado o comenzando a insinuar, a decir que la razón por la cual se había levantado esta intensidad de persecución era porque ya Cristo había venido. Así que el apóstol Pablo hace mención, comenzando esta segunda carta a los tesalonicenses, acerca de este tema en cuanto a la persecución, y escribió también acerca del juicio de Dios que ha de caer sobre aquellos desobedientes, aquellos que no aceptaron el evangelio. El apóstol Pablo comienza siempre su estilo de las cartas. Cuando él comienza saludando, él comienza reconociendo la labor de los que allí él haya dejado trabajar, ya que realmente cuando la iglesia se levantó no comenzó como lo que conocemos hoy en día como un pastor moderno. Eran los ancianos los que se encargaban de las reuniones que hacían en las casas, y más adelante entonces los ancianos o el cuerpo de ancianos, y no habla de edad, sino más bien la sabiduría y la madurez espiritual, lo que estaban dirigiendo a aquellos que se congregaban dentro de estas casas y trabajaban en conjunto con los obispos o con los líderes que estaban supervisando a estas iglesias pequeñas, que más adelante pues vemos como el apóstol Pablo enviaba a ciertas personas para supervisar y le traían reportes. Y uno de los reportes, cuando por la necesidad, por la persecución que se había levantado, pues tuvo la obligación o tuvo la necesidad de escapar. Pablo tuvo que salir de Tesalónica y él tenía el deseo de regresar a verlos, pero no podía verlos. O sea, el reporte que le daban a él, que esta persecución que se había levantado había aumentado, y la preocupación de Pablo era que esta preocupación fuera a disminuir o a apagar
el ánimo de ellos, el desánimo o que su fe fuera verse afectada. Pero qué gozo para Pablo enterarse de que en lugar de la persecución haber causado al pueblo cristiano de Tesalónica alejarse de Dios, ellos se aferraron más a Cristo, ellos se aferraron más a esa fe y su testimonio era que iba decreciendo. El apóstol Pablo comienza en esta segunda epístola o carta a los de Tesalonicenses, admirando y exhortándoles a seguir hacia adelante, porque a pesar de las circunstancias habían dejado claro que su fe había aumentado y que su amor por los otros era no solamente de palabras, sino de acción, era un amor genuino y que se iban creciendo cada día más, por lo cual el apóstol Pablo los halaga y le dice: estoy orgulloso de ustedes y nosotros donde quiera que vamos compartimos el gran ejemplo que ustedes han demostrado hacer. Esta lección nos inspira a nosotros seguridad, nos inspira a nosotros esperanza y sobre todo nos va a ayudar a nosotros o nos va a exhortar a permanecer fiel a Cristo a pesar de lo que podamos estar experimentando. Nosotros podemos servir fielmente a Cristo sin preocupación de que los ataques contra Satanás contra nosotros tengan poder. Nosotros contamos con un Dios todopoderoso y que a Él nada se le escapa y Él tiene el control de todas las cosas. Sabemos que no hay nada en esta tierra que no suceda si no es su voluntad. Y qué bueno contar con este gran Dios todopoderoso, que aquel que ya venció nos ha asegurado a nosotros la victoria de siempre y cuando nosotros permanezcamos fiel a Él, firme en Él, creyendo en Él y dependiendo del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que mirando en 2 de Tesalonicenses, en este primer capítulo, los versos del 1 al 4 y el verso 8, el apóstol Pablo comienza su carta. Pablo, Silvano, recuerden que Silvano es otro nombre para Silva, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y el verso 8, en la llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como ya les dije, aquí estamos viendo el apóstol Pablo está felicitando, está demostrando el gozo y la alegría que tenía al él escuchar de que los cristianos en los tesalonicenses habían crecido en su fe a pesar de la persecución que había azotado allí más fuerte. Ahora, no vemos específicamente el tipo de tribulación o persecución que habían ellos experimentado, pero sí podemos concluir que no fue una cosa fácil. Para Pablo admirar, para Pablo y sus compañeros usar a esta iglesia modelo para dar exhortación a los demás cristianos que estaban sufriendo persecución o pasando por necesidades, al usarlos a ellos como ejemplo, quiere decir que fue gran cosa, no fue cualquier cosa lo que ellos estaban experimentando en cuanto a la persecución y el sufrimiento. Para ellos permanecer en esa firmeza, tiene que haber sido un ejemplo muy grande, muy poderoso, una influencia muy poderosa. Por eso es importante que nosotros siempre tengamos en cuenta que cuando nosotros estemos pasando por diversidades de persecuciones, problemas, dificultades, enfermedad, sea lo que sea en nuestras vidas, sea bueno o sea malo, nuestro testimonio vale, nuestro testimonio tiene poder. La forma en que nosotros nos comportamos y actuamos y enfrentamos cualquier tipo de circunstancia en nuestra vida, sea bueno o sea mala, impacta a aquellos que nos ven, porque después de todo somos cartas abiertas, siempre nos están mirando, nosotros somos representantes, somos hijos de luz, hijos de Dios y tenemos que vivir lo que declaramos ser.
Y el apóstol Pablo los utiliza a ellos como gran ejemplo y los felicita a pesar de lo que ellos estaban viviendo. Ellos aceptaron el evangelio tal y como les fue entregado y lo vivieron. Esto nos enseña a nosotros que esta palabra de Dios, esta palabra es vida. Cuando nosotros comenzamos esta unidad, lo primero que hablamos acerca de esta palabra que está en nuestras manos, que si tú no crees que este libro es palabra de Dios, entonces de vano vale que se te hable verdades bíblicas si tú no crees que es palabra de Dios, si tú no crees que esto viene de Dios. Y esto es lo que nos ayuda a nosotros a llevar una vida firme, a llevar una fe creciente, a permanecer fiel a Dios y creer en sus promesas. En el momento de bendición, en el momento de escasez, como el mismo Pablo le había hablado, he aprendido a estar contento, a estar feliz, a depender de Dios en cualquier circunstancia, porque esta palabra es vida. Y esto es lo que nos enseña a nosotros a poder pelear y contrarrestar, y es el antídoto que nosotros tenemos para vencer cualquier tentación o cualquier problema o cualquier engaño que puedan ocurrir en nuestras vidas. Esta lección nos ayuda particularmente en esta segunda carta a los tesalonicenses, nos recuerda a nosotros que Satanás no descansa y constantemente anda buscando la manera de cómo engañar a cada persona. Cada uno de nosotros tenemos nuestras debilidades, nuestras concupiscencias, somos engañados según nuestros deseos y nuestras debilidades. No todo el mundo es igual. Una tentación para mí puede ser muy diferente a la tuya, no es que más grande o más poderosa, es simplemente diferente. Y Satanás utiliza esas debilidades nuestras para engañarnos, para alejarnos de Dios, para cegar nuestra fe, para debilitar nuestra relación con Dios. Él no descansa, Él es el padre de mentira y eso es su oficio y a eso se dedica. Y por eso Satanás está activamente tratando de engañar y por esa razón es que nosotros debemos usar esta palabra que nos ayuda a nosotros de una manera práctica, una manera clara de cómo contrarrestar esos ataques, cómo no caer en el engaño, cómo nosotros evitar esas malvadas maquinaciones. Por tanto, nosotros debemos prepararnos con el conocimiento de la palabra y llenarnos del poder del Espíritu Santo. No es solamente venir para ser llenado y venir y escuchar la palabra de Dios una vez por semana y venir una vez de vez en cuando para presentar nuestras oraciones y mandar nuestras peticiones para que oren por mis peticiones. Esto es algo que requiere de nosotros activamente, de nosotros buscar de esta palabra, leerla, memorizarla, vivirla, practicarla, hablarla, compartirla constantemente y procurar ser lleno del Espíritu Santo día tras día. Es el poder del Espíritu Santo lo que nos ayuda a nosotros a reconocer los ataques diabólicos y podremos resistirlo. Como ya les dije, ya Pablo estaba gozoso al escuchar de cómo la iglesia cristiana, los cristianos en Tesalónica habían aumentado su fe, cómo habían seguido creciendo, cómo no habían caído en ese engaño, y le da gracias a Dios por este pueblo, por ser una iglesia modelo, por ser un excelente ejemplo de paciencia y de fe a pesar de todas las pruebas que estaban viviendo. El apóstol Pablo les exhorta a todos los tesalonicenses a soportar la persecución que habían vivido por su fe. Y les asegura que sus perseguidores no van a escapar del justo juicio de Dios por ellos estar actuando con tanta maldad. Así que tanto los cristianos de Tesalónica como el Pablo mismo y sus ministros, compañeros de ministerio, vivían esperando con esa esperanza del regreso de Cristo. Y en el verso 7 él dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Al final de todas las cosas, el impío va a recibir lo que se merece. Al final de todas las cosas,
El obediente va a recibir lo que merece. Cuando Cristo regrese, Pablo les dice, tanto ustedes como nosotros vamos a ser liberados de los que nos persiguen y va a haber retribución a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 9, él le sigue diciendo, serán castigados con destrucción eterna. Y el castigo es una separación para siempre del Señor y de su glorioso poder. ¿Qué peor castigo puede existir para el ser humano y no estar en la presencia del Señor? Y todo es por una eternidad. Los que no aman la verdad del evangelio no serán salvos, y su continua resistencia ante la verdad lo endurecerá hasta que Dios los entregue a su propio deseo. Muchas personas se preguntarán cómo es posible que después de ver tanta cosa y tanta dureza y tanta crisis, ¿por qué es que no se acercan a Dios? Porque cuando la iglesia sea arrebatada y el Espíritu ya haya cumplido con esa misión de convencer al hombre de pecado, lo que va a hacer que el corazón del hombre va a endurecerse al grado que Dios los dejará que se entreguen por completo a sus malos deseos. ¿Cómo es esto posible? Tenemos el ejemplo de Faraón. ¿Cómo es posible? Porque Dios no controla a nadie, pero tampoco, como ya les dije, ya el Espíritu Santo no estará aquí para convencernos a nosotros de pecado. Y el hombre se va a entregar por completo a la maldad y van a ser perversos y por eso van a maldecir a Dios y las cosas malas que aún nosotros ni por nuestra mente nos ha pasado han de ocurrir. Van a ser tiempos fuertes. Este juicio será permanente y los seres humanos debemos de evitarlo a toda manera. En el verso 10 se nos sigue diciendo, y aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Dios nos ha dado a nosotros la libertad para tomar nuestras decisiones y tendremos que responderle a Él por lo que hagamos mientras estemos en este mundo. Lo bueno es, o la buena noticia, la esperanza que tenemos es que si nosotros escogemos a Cristo y nosotros nos mantenemos fiel a Él, estaremos preparados para encontrarnos con Él cuando Él venga, no para ser condenados, sino para recibir una vida perdurable. Y la recompensa de nuestra entrega a Cristo no la conoceremos del todo, ni se cumplirá hasta que Él vuelva. Y de esta manera, iglesia, esto tiene que provocar en ti adoración, alabanza. Debe de provocar en ti esperanza, gozo y alegría. Que conociendo y entendiendo que esto es lo que estamos viviendo es temporal. Es temporal. Que la gloria que recibiremos es eterna y estaremos para siempre con Él. En el 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el verso 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí dos señales claves que el apóstol Pablo le deja dicho a los creyentes de Tesalónica para exhortarles a que sigan hacia adelante, a que no se alboroten, a que no se desanimen, porque es necesario que ocurran estas dos cosas. De igual manera, nosotros no podemos alborotarnos, ni desanimarnos, ni estar buscando fecha, por más integrante que se escuche el tema, que nos gusta saber el futuro, nos gusta saber las cosas con anticipación. Tenemos que tener mucho cuidado. Y es muy cierto lo que dice la hermana en cuanto el engaño sale de adentro, porque eso es apostasía. Apostasía es en el cristianismo, cuando hacemos referencia a esta palabra apostasía, se está refiriendo al rechazo del cristianismo por parte de una persona que anteriormente era cristiana. Una persona que salió de la verdad, ahora está envuelto en el error y trae esa influencia adentro entre el pueblo de Dios, entre los demás cristianos. Y es necesario, el apóstol Pablo dice, primero va a haber apostasía. Pablo les dice que antes de que Cristo venga para tomar consigo
aquellos que le pertenecen, se producirá una gran revelación, una gran apostasía, donde todo lo que esté relacionado con Dios, el Evangelio, la palabra, es lo que, como que dice, todo lo que es malo lo van a considerar que es bueno, y aquello que es bueno ya es malo, ya eso pasó de moda, ya eso no existe, ya eso no es validez. Estamos en lo nuevo y es el problema que hay en la iglesia, donde están tratando de atraer personas a la iglesia con métodos carnales. Y siempre se ha dicho que los métodos carnales van a traer gente carnal dentro de la iglesia. Esto no es cuestión de entretener a las personas y tener grandes programas y tener un hermoso templo y tener mucha fama y mucho movimiento. Esto se basa en la palabra de Dios, es en el poder de Dios. Y la apostasía ha de aumentar antes de que ocurra la venida de Cristo. Y como ya hemos dicho y hemos leído en otras partes de la Biblia, que aún a los escogidos van a ser engañados. Es cosa seria, que si no estamos fundamentados en la palabra del Señor, no podemos echarnos para atrás y estar muy confiados. Tenemos que estar alerta. Como ya les dije en la primera epístola de los tesalonicenses, se le habla y se le urge estar atentos, no se dejen engañar, no se duerman, estén alerta. Y aquí con más énfasis le hace este consejo. Estos engaños en la cual envuelve a cristianos que encuentran herejías y falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros y profetas, y estas doctrinas seducen y apartan al creyente fuera de su devoción pura a Cristo. Y además de la apostasía, la otra señal que el apóstol Pablo le habla y le dice que no ha ocurrido la venida del Señor todavía, y es que debe de revelarse el hombre de pecado. Los estudiosos, eruditos, los doctores de las escrituras, están de acuerdo que cuando se hace referencia al hombre inicuo, el hombre de pecado, que es donde único se menciona, es en esta parte de Segunda de Tesalonicenses, además de la referencia en Daniel y en Apocalipsis y en Primera de Juan, se hace referencia al anticristo. Este hombre de pecado, el hombre inicuo, es un hombre humano con un poder diabólico. No es Satanás, como mucha gente tienden a confundir al hombre de pecado, el anticristo, con Satanás. La razón por la cual este hombre de pecado no se ha revelado es porque hay algo que impide que se revele, y es la iglesia, porque el Espíritu Santo, cuando levante a la iglesia, por el amor que Dios tiene para su iglesia, Dios no quiere que la iglesia vea su ira derramada en esta tierra, y es necesario que la iglesia sea quitada. Y una vez que la iglesia sea quitada y el Espíritu Santo termine con esa función de convencer al hombre de pecado, entonces este hombre con estos poderes diabólicos tendrá la oportunidad y tendrá el terreno preparado por causa de la apostasía para engañar a muchos, para enredarlos más. Donde la debilidad es del hombre, ya que el Espíritu no va a estar para convencerlo del pecado, fácilmente van a quedar en el engaño. Fácilmente su corazón va a endurecerse aún más, porque el pecado lo que hace es endurecer, entenebrecer, enredar el corazón del hombre, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la descripción que hace Pablo acerca de la misma naturaleza y las obras de este hombre de pecado o hombre inicuo. Y como ya se ha mencionado en otras partes de las escrituras, que se hace una mención específica de este personaje en cuanto al anticristo, ya en Primera de Juan 2, 18, 22, capítulo 4, verso 3, y Segunda de Juan
capítulo 1, verso 7, entre lo más específico que se menciona. Ahora, también se hace en forma de descripción en Daniel. Sabemos que Daniel recibió unas revelaciones bien profundas y bien fuertes que él ni él mismo entendía, pero las escribió en Daniel capítulo 7, en el verso 8 específicamente. Parte de esta visión dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, haciendo referencia a una bestia que salió del mar. Y en Apocalipsis capítulo 13, el verso 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cuernos y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es otra referencia que le hace al anticristo en cuanto a su propósito y cómo ha de revelarse. Numerosas personas, viendo que ya les digo que es un tema que integra, le llama la atención a muchas personas, están todavía en su intento y en su esfuerzo vano, humano, en buscar cuándo, dónde y cómo se revelará este anticristo, y como consecuencia pues van a terminar calculando, van a decir que saben más o menos el día cuando vendrá el Señor. Y hasta muchos han dicho, se han atrevido a decir que hasta este pobre hombre, el gobernador de los Estados Unidos, Trump, ese es el anticristo. Ya muchos lo han categorizado y señalado en el anticristo. Estamos en los últimos tiempos y en ese esmero de saber cuándo, cómo ocurrirá, pues ahí la gente tiende a desenfocarse y a perder de vista que la importancia no es saber el día en cuando Cristo vendrá, sino en estar preparado. Y esa advertencia que hace el apóstol Pablo es que nadie os engañe en ninguna manera. Eso no solamente fueron para los tesalonicenses, sino también para nosotros. Cristo en su venida destruirá al hombre de pecado. Sin embargo, antes de que esto suceda, el anticristo obrará toda clase de milagros por el poder de Satanás para convencer a los que están perdidos para que acepten sus malvadas mentiras. Versos 9 y 10. Detrás de este perverso plan, nosotros podemos identificar a Satanás, que es el padre de mentira, como se hace referencia en Juan 8:44, y usa la mentira para engañar al mundo. Pero la buena noticia de todo esto que se oye tan oscuro y tan asustado es que a pesar de la maldad, nosotros podemos estar seguros en quién hemos creído. Podemos distinguir el engaño de Satanás, la mentira de Satanás. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Estos serán destruidos. Cristo y su reino y su iglesia son los que prevalecerán. Amén. Nosotros sabemos el fin de la historia. Amén. Si es que así como las palabras de exhortación y esperanza que le dio Pablo a los tesalonicenses, no se turben, no se confundan, no se entretengan en buscando fechas, no se dejen engañar, porque esas son tácticas del enemigo que utiliza para adormecerlo, para alejarlo. Estar quieto, confiar, mismo las palabras de Jesús, creamos en sus palabras, las citemos, recordémonos, estar quieto, confiar, yo he vencido el mundo, yo me voy a preparar el lugar, regresaré por ustedes, ya la victoria está sobre la muerte, sobre la maldición, sobre todas las cosas, y Él ha de regresar para vencer y destruir de una vez al pecado, a nuestros enemigos, y para estar en la gloria con Él, que es la mejor recompensa que podemos tener. ¿Ven? Eso nos da gozo, nos da alegría a seguir hacia adelante.